Hola, hace poco hice un pequeño video preguntándote, ¿qué crees tú? ¿Jesucristo es eterno? Bueno, la raíz de esa pregunta es la siguiente. Muchos dicen María, Madre de Dios, porque ella parió a Jesús y muchas personas tienen en su entendimiento o ven este evento como que ahí comenzó Jesucristo. Entonces, por eso hago la pregunta. ¿Es Jesús eterno? Sabiendo nosotros que eternidad es algo que no tiene comienzo y no tiene fin, es eterno, ¿ya? Entonces, no podríamos decir nosotros que Jesucristo comienza o existe a partir de su nacimiento de mujer, ¿ya? Su nacimiento pues por su madre, ¿cierto? Mm, Para abordar este tema debemos tener claro lo que es la eternidad, ¿cierto? Entonces la pregunta es si Jesús es eterno y la respuesta es sí. En los apuntes que tengo, pues saqué un tiempito para procurar explicar esto de la manera más clara y concisa. Como digo en algunos de mis videos, no acostumbro a llenarme de tanto versículo de la Biblia, ya, pero sí es importante. Entonces, si yo respondo que sí, es porque Jesús es eterno, porque existe antes de la creación, Él existe antes de todo. ¿Y en dónde me fundamento para decirte esto? Pues vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este era con Dios. Muy bien. En muchas interpretaciones de ese pasaje bíblico indican que habían dos personas. Y pues si usted lo lee así rápidamente, pues diría sí, habían dos personas. Pero en realidad no son dos personas. Habla de la expresión del poder, ¿cierto? De la expresión del poder, de la palabra de Dios. De la palabra de Dios. O sea, Dios simplemente Él decía y se formaba, decía y se creaba, ¿cierto? Este es el verbo. Sí, hay la explicación que Jesús es el verbo, precisamente por eso. La palabra de Dios es como la manifestación del poder de Dios. Lo que Dios dice se crea, se cumple, se hace. ¿Ya? Entonces, a esto hace referencia. En el principio era el verbo, o sea, era solo lo que Dios decía y eso se formaba. Bueno, entonces vamos a seguir con la explicación. Para esto nos vamos al Salmo 90, versículos en donde Moisés, quien escribe este salmo, o se le atribuye este salmo, por cierto, dice: antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Sí, o sea, antes de todo, se reconocía ya que Él es Dios. Y pues si era antes de todo, pues comienza ahora el tiempo de la creación del cielo y de la tierra y todo lo que en la tierra hay su plenitud. Y esto lo encontramos en el libro de Génesis, ¿no? Génesis 1 y 2, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Creó quién? Dios. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Alguien una vez me dijo: pero ¿cómo si la tierra estaba, porque estaba desordenada? Precisamente fue eso. Lo que creó Dios fue un cielo y una tierra.
A ti cuando te entregan un terreno para construir una casa, te entregan el terreno con maleza, con monte, como esté. Luego se comienza a construir en ese terreno y se lo organiza y demás. Entonces Dios creó así, la tierra, una bola de tierra. Así, o sea, nosotros imaginándonos aquí. Y el cielo, prum, ya un espacio ahí y ya. Pero aún no había nada formado en ello, ¿cierto? A lo cual nos lleva a nosotros también a pensar y a reflexionar en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 y 17. Mira lo que dice. Perdón, antes de llegar allá, concluyamos con Génesis 1:2. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ojo, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiero que tomemos en cuenta esto. Tinieblas, abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La importancia del agua. O sea, palabritas que debemos tener bien claras. Ahora sí, vámonos al libro de Isaías capítulo 14, versículo 12 y 17. ¿De quién vamos a hablar? De las tinieblas. ¿Ya? Entonces dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinaron hacia ti los que te vean, te contemplaron diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y a sus presos nunca abrió cárcel? ¿De quién estamos hablando? De aquel ángel caído, ¿cierto? Estamos hablando del enemigo de Satanás. ¿Y dónde dice que lo arrojó? Lo arrojó a la tierra. Y dice en esta descripción muy claramente que lo arrojó al abismo. ¿Y dónde estaban las tinieblas en el principio? En el abismo. Entonces podemos comenzar a entender un poquito más a lo que se refiere realmente con tinieblas, y no estamos hablando de una oscuridad de que no podemos ver, estamos hablando de la presencia de este elemento en el transcurso de la creación. A lo cual nos lleva a Ezequiel, capítulo 28, versículos 3 y 18, en donde en este pasaje nos habla sobre el ejemplo del rey de Tiro, ¿cierto? Quien en la escatología nos hace referencia al mismo enemigo, al mismo Satanás, al ángel de luz, a Lucifer, como tú lo conozcas. Este rey de Tiro fue una persona que estaba en una posición bien alta y se vestía con las mejores joyas y alhajas y piedras preciosas que había. Y era un hombre hermoso de presencia, o sea, un hombre bello. Cosa que yo no tengo belleza, pero bueno. Y este varón se llenó de ego y quiso llegar a ser también, y llenó su corazón con ego, y por ende el pecado entró en él. Por esta razón fue también desterrado, dice la palabra. Dice en este relato dice que él estaba en el jardín del Edén. ¿Ya? A lo cual nos lleva también a nosotros. Este es un ejemplo de lo que le pasó a Satanás, quien también él era el guardián, el querubín, lo máximo de lo máximo, y no se conformó con su posición, con su rol, y quiso hacer las cosas a su manera, pretendiendo él
querer, como muchos hoy en día hacen, entre comillas, ayudar a Dios en su obra. Dios todo lo hace perfecto. Tú tienes tu lugar, yo tengo mi lugar, nuestros hijos tienen su lugar, nuestros padres tienen su lugar, nuestras esposas tienen su lugar, nuestras hijas mujeres tienen su lugar. Cada uno de nosotros cumple un rol y debemos cumplirlo. A ti, varón, que estás escuchando este video y que de pronto estés murmurando, o a ti que te está interesando también, recuerda, nosotros los hombres tenemos una obligación con Dios, porque es sobre estos hombros que recae la responsabilidad de aprender de la palabra de Dios y transmitir el mensaje tal cual lo dice la Biblia. No como hoy en día con las iglesias corruptas que se dedican a hacer comercio de la fe y a jugar con la fe de las personas. No. Nuestro objetivo es que las personas logren entender realmente quién es Jesucristo, cuál fue su misión en la tierra, qué misión nos dio a nosotros los hombres y qué debemos hacer. Y para eso debemos entender cómo sucedieron las cosas. Me salió un poquito del tema, pero bueno. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 23 y 26, en donde Jeremías ve una visión apocalíptica de lo que va a suceder con esta tierra, ¿cierto? A raíz del pecado, a raíz de la desobediencia, a raíz de todo lo que estamos viendo hoy en día. Aquellos que permiten que el enemigo susurre en su oído falsa santidad o los llene con demasiado ego que se crean superior a los demás. Vemos tales casos como padres, sacerdotes, ¿sí? de las iglesias católicas, o pastores de las iglesias cristianas, o rabinos de las sinagogas, llenos de ego, diciéndole a las personas que no, que tiene que ser así como ellos dicen, porque así se lo enseñaron a ellos y tiene que ser así. Y sueltan versículos sueltos de la Biblia, metiéndole a la gente en su cabecita una falsa idea de lo que es santidad, de lo que realmente es la voluntad de Dios, de lo que realmente es el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. Y comenzamos a ver personas engañadas de la vida, totalmente engañadas de la vida, haciendo unas actividades que realmente nada edifican. Ya vamos a explicar en otro video lo que les estoy diciendo. Pasemos al libro de Isaías capítulo 45 versículo 18 que dice: porque así dijo Jehová, ojo aquí, ojo al ojo, que creó los cielos. Él es Dios. ¿Quién es Dios? Jehová, ¿verdad? ¿Y quién creó los cielos y la tierra? Ya lo veremos más adelante. El que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Ojo pues, Jehová, Jehová. En el Génesis dice que Dios creó y aquí ya con un nombre dice Jehová creó, ¿verdad? Entonces estamos claros hasta ahí. Bueno, pasemos al Génesis capítulo 2 versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Quién los hizo? Jehová, ¿verdad? Bueno. En Génesis 1, 3, capítulo 8, del 3 al 8 nos habla de todo lo que creó Dios, que las plantas, que los animales y todas estas cosas. En Génesis 2, 5, 6 dice que cómo funciona la creación. Las plantas, aún no llovía, pero las plantas y todo se hidrataban, ¿sí?, para crecer de un vapor que salía de la tierra. La tierra aún era caliente y la humedad que había en la tierra generaba un vapor que pues era lo que hidrataba las plantas. A los animales les dijo: fructificad y multiplicaos y la tierra, ¿cierto? Llenad la tierra. Pero entonces aquí hay una palabra muy clave: fructificad.
esta palabra indica haced lo mejor de lo mejor para su obra. Busca el significado de fructificad y entenderás por qué saco esta conclusión de esta parte, en esa parte de este texto. Vamos al Génesis 1:9 al 23, en donde ya comienza Dios a hacer la separación de las aguas que están en las nubes, de la parte seca de la tierra y el agua. El agua tiene una connotación muy grande. El agua es vida. Toda la creación, ¿cierto? Toda la creación y todo lo que implica la vida tiene agua, ¿ya? El agua también vamos a hacer más adelante un estudio muy bonito sobre la significancia, lo que significa el agua. Por eso el agua está, tú la ves en el bautismo, la ves en el tema de cuando a Jesucristo le chuzan el costado que sale agua con sangre, que nosotros, la mayor parte de nuestra composición biológica es agua, la mayor parte de la composición de la tierra es agua, en la nube lo que tú encuentras es agua, el agua es vida, pero ya más adelante hablaremos de ese tema. Recuerden que estamos hablando de la eternidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos regresaríamos nosotros al libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, en donde nos dicen que este verbo se hizo carne, nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. En lo que leímos nos dimos cuenta que Jehová Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Y no las creó en vano, no creó la tierra en vano, ¿cierto? Las creó para Él, no para ti, no para mí, realmente las creó para Él, para que fuera poblada, para que en Él existiera este pueblo que lo adora. Y ya en el Nuevo Testamento vemos que a nuestro Señor Jesucristo se le dice que todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Entonces, ¿quién es Jehová? Jesús, ¿cierto? Bueno, y existía desde antes de la creación, entonces Jesús es eterno, ¿cierto? Y para los que dicen, ¿y por qué entonces existía la maldad y todas esas cosas? Bueno, Lucifer, cuando se llenó de orgullo y de ego, como lo indica también la historia del rey de Tiro, y conspiró, ¿cierto? Arquitectó planes en contra de Dios, se envenenó con ese ego y aparte llevó legiones de ángeles consigo. ¿Por qué? Porque no tuvo la humildad en su corazón de aceptar su rol, de aceptar que Dios es eterno y que Él es el Todopoderoso y que no hay más nada por encima de Él. Pero Él quería llegar allá, quería estar por encima. Fue enviado, arrojado a la tierra, de donde Él estaba en esa posición tan bonita. Y entonces que no nos pase lo mismo a ti y a mí. Que realmente podamos entender cuál es nuestra posición y dejemos de buscar la gloria para nosotros y se la entreguemos a Él, al Todopoderoso, al único que realmente llena tu vida y te permite hacer las cosas. En ese momento, esta oportunidad que tengo de hablar contigo no lo hago porque yo, wow, sea inteligente o porque quiera demostrar que tengo la razón en algo. No, apenas te comparto lo que está en la Biblia. Si como lo entiendo está mal, siempre les invito. Ahí están los comentarios. Explíquenme con fundamento bíblico si estoy equivocado para yo poder aprender.
para yo poder de pronto corregir. Y juntos miramos y vemos, de pronto yo estoy bien, de pronto yo estoy mal. Pero cabe a nosotros ayudarnos. Sin embargo, me siento seguro de lo que les estoy diciendo. Jesús es eterno. Jesús es Dios. Que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Disculparán, ese es uno de mis videos más largos. Pero quería comenzar este año con una explicación más clara y más profunda de los temas sobre la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. No olvides comentar, no olvides compartir, no olvides darle like a este video. Que el Señor los bendiga.